Hola, bienvenidos a este primer video correspondiente a la serie de conceptos de civilización. En este primer video vamos a cubrir el concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? Es una palabra que escuchamos a menudo, pero no logramos en sí conceptualizar o entender del todo. Cuando escuchamos esta palabra, lo primero que se nos puede llegar a la cabeza es que forma parte del participio pasado del verbo estar, es decir, su término puramente lingüístico, lo cual hace referencia a algo temporal, como por ejemplo casado, soltero, vivo o muerto. Sin embargo, también al escuchar esta palabra nos podemos imaginar a una provincia de cualquier país. Entonces, Estado puede usarse para referirse a las provincias que componen la división político-territorial. Por ejemplo, en Venezuela tenemos el estado Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo y el resto de los estados que componen su división político-territorial. Pero también, cuando se nos dice Estado, se nos hace noción de referirse a un país o las decisiones tomadas por el gobierno en su representación. Por ejemplo, el Estado uruguayo impulsará medidas para el desarrollo medicinal del cannabis. En este titular nos referimos a Uruguay como país. Estas últimas dos concepciones tienen una conexión que en otro video se explicará. Por tanto, nos interesa definir el Estado en relación al país. Alfonso Rivas Quintero lo define como un Estado se integra u organiza con una población o elemento humano asentada sobre un territorio provista de un poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifica en los fines sociales. Por otro lado, el expresidente Rafael Caldera lo define como todo un grupo que encierra la conciencia de una unidad completa reposando sobre sí misma, organizada bajo un gobierno. Ahora bien, con estas dos definiciones el concepto todavía falta por esclarecer. De allí extraemos que un Estado consiste en tres elementos que al mismo tiempo son necesarios para su existencia. En primer lugar tenemos la población o elemento humano. Sin embargo, el término de población solo se refiere a un aspecto demográfico de cuántas personas hay. Puede ser tanto locales como extranjeras. De allí que es importante la segunda definición. Esta población debe encerrar la conciencia en una unidad completa, es decir, una nación. ¿Qué es una nación? Es un concepto que trata solo de un elemento humano y consiste en un grupo de personas estrechamente vinculadas entre sí por diversos factores. La cultura, la lengua, la historia, sus luchas y sus objetivos. Por ello, la población debe estar unida por estos factores para convertirla en nación, y de allí tenemos el primer elemento del Estado. El segundo elemento es territorio. Sin él, el Estado no podrá existir. El territorio es la parte física que sirve de asiento a la población, donde además el Estado ejerce su poder. Sin él, la nación estaría sometida a tierras extranjeras. Ahora bien, supongamos que se reúnen los dos primeros requisitos. ¿Cómo este pueblo logrará progreso en estas tierras? ¿Un poder público o un gobierno? En este video le llamaremos poder político, que es su nombre de estudio. Poder político. Suena fastidioso, pero es sencillo. Primeramente, la palabra política tiene sus raíces en Grecia, lo cual es una palabra compuesta por la polis, que significa ciudad, y el sufijo ico, que significa relacionado a. Así, poder político significa el poder relacionado a la ciudad. Si estamos hablando de Estado, ¿por qué ahora hablamos de ciudad? Bueno, ya te lo explico. Como la palabra viene de Grecia, en la antigüedad Grecia no estaba organizada bajo un mismo gobierno, sino por varios gobiernos asentados en sus ciudades, al igual que Italia. Por ejemplo, Roma es una ciudad que fue fundada aproximadamente en el 753 a.C. por su primer rey Rómulo, por lo cual se extrajo el nombre de Roma. Este rey, haciendo uso del poder, expandió los límites de Roma hasta construir un vasto imperio a través del tiempo. Por tanto, Roma al principio era una ciudad-estado, y luego, al expandirse, se llamó Imperio Romano, lo cual pasó a ser el Estado, y Roma simplemente quedó como ciudad. Así que podemos decir que el término político se quedó corto a las ambiciones del hombre. De allí que el poder político es el poder concierne al Estado. Así que para entender bien este elemento, también debemos explicar qué es el poder. Pues sigamos en Roma. ¿Cómo Rómulo se convirtió en rey? Asumimos que era un guerrero feroz, valiente, a lo cual se añaden características de liderazgo que hizo derrotar a sus oponentes y dominar a su pueblo. De allí nació el poder de Estado, que él usó para oficializarse rey, de manera que nadie discuta su liderazgo y decisiones relacionadas al Estado. Así que desde el principio el Estado nació con este poder militar en el cual su origen ha evolucionado y su depositario ha variado.
Como hemos visto, el origen del poder político nació de tribus guerreras para consolidar un rey por mérito, pero después cambiar el poder político a una fuente divina, un rey elegido por Dios, coronado por el Papa, cuyos créditos son hereditarios. Finalmente, el poder político evoluciona en su forma actual, recae sobre el pueblo. Así pues, el poder político es la capacidad de autodeterminación para decidir el destino de la nación. Wow, ya hemos explicado los tres elementos que componen un Estado. Por tanto, se puede definir. El Estado es la personificación de una nación que encierra un ser unitario que actúa sobre un territorio con el poder de accionar en pro del desarrollo. Es decir, el Estado es consecuencia humana. Es como un Dios todopoderoso de la nación, que decide, a través de su poder magnánimo, formar un gobierno que en muchos países actuales es la república, dando origen a un país y el cual, a través de su Carta Magna, garantiza derechos humanos como salud, educación, entre otros, y al mismo tiempo, en vista de otro Estado invasor, defiende a la nación. Es válido destacar que el Estado no tiene conciencia propia. Al ser producto humano, su conciencia y accionar es humano. En definitiva, un Estado solo podrá ser creado si reúne estos elementos, al cual, dependiendo de su organización, será república o monarquía, entre otros, con sus símbolos nacionales, al cual podremos llamar país. Si te gustó el video, manos arriba porque esto es un asalto. Digo, ya va. Pulgar arriba y suscríbete para más videos.